preciosa iglesia del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí este día, ¿verdad? Amén. Es un día especial para nosotros, porque todos ustedes están aquí. Pero también es un día muy especial porque nos visita un amigo y su esposa también. Amén. Ellos se van a poner de pie y nos van a saludar y luego pasarán al final y pues celebraremos la Santa Cena junto a ellos. Una pareja de esposo, el pastor Juan José y su esposa Rosy. Gloria a Dios. Amén. Estamos contentos de estar con vosotros y de disfrutar este tiempo en el Señor con tanta alegría. Amén. Yo soy un poquito más largo. Entonces, en primer lugar, me siento muy contento de estar aquí con todos vosotros porque, como dijo la hermana al principio, se ve que aquí la gente está toda enamorada, ¿no? Y yo pues soy un pastor doblemente enamorado. Enamorado de mi esposa, enamorado de Jesús. Amén. Amén. Cuando uno se despierta en la mañana, siempre es una alegría poder decir gracias, Señor, gracias por este día, abrazarse, darnos los buenos días uno al otro y decir, Espíritu Santo de Dios, bienvenido, qué bueno lo que vamos a vivir contigo hoy, ¿no? Amén. Amén. Y cuando el hermano me habló, dije, bueno, un saludo para los hermanos, yo siempre lo interpreto como una palabra de bendición. Amén. Amén. Entonces yo digo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué palabra me das para ellos, no? Y el Señor me empezaba a decir, mirad cómo vosotros, siendo malos, siempre queréis para vuestros hijos lo mejor. Dar a vuestros hijos lo mejor, ¿no? Amén. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Que Él es bueno, que es lo que nos dará. Por lo tanto, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Aunque he cambiado un poco. Y pensaba en todo esto, y yo soy muy ambicioso a la hora de pedir a Dios, yo pido cosas muy grandes, igual que todos vosotros, seguro. Entonces yo decía, Señor, pero qué, no sé qué, no sé cuándo, y estaba yo ahí un poco indagando, y ¿qué les quieras tú decir a los hermanos con esto? Y yo pienso, mira, es tu problema y es de ellos, pero seguro que es mucho lo que les quieres dar, y muy bueno. Amén. Amén. Así que eso sí que se lo quiero transmitir. Y cuando hemos llegado esta mañana y nos hemos sentado, y aún el Señor seguía hablando un poco y ministrando en ese sentido, ¿no? Me senté y lo que me impactó y Dios me habló fuertemente fue con el texto que tenéis allí en pequeño. Claro, yo entiendo, ya lo entiendo mejor por qué el Señor nos motiva a pedir, a buscar y allá. Porque nada Es es imposible para Dios. Y de ahí me dijo, Señor, gracias. Esta semana va a ser impresionante. Muchas gracias, Pastor Juan José. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por invitarnos. El apellido tuyo no lo has dicho, ¿eh? Bueno, mi nombre es Juan José Rodríguez. Ese no quiere decir apellido. Yo soy Juan Rodríguez, ¿eh? Así que estamos contentos también, la primera vez que estamos así en una reunión donde él está ministrando la palabra y teníamos muchas ganas de venir y estar con los pastores, con Juan, su esposa María y sus hijos, y también son privilegios para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Un día estábamos en un retiro en San Martín de Valdeiglesia y me dijo un señor, el que estaba al frente de todo ahí, me dijo, ¿de dónde tú eres? Digo, yo soy andaluz. Digo, ¿qué andaluz haces tú, hombre? Y yo soy dominicano. Amén. El hermano puede ser de Andalucía también, de la misma región que el pastor Frank que estuvo aquí el domingo. Amén. Así que somos bendecidos. Vamos a hablar ahora la palabra de Dios que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Y vamos a estar hablando de un tema central, el pecado que mora en mí. Y vamos a poner un tema con una interrogación. ¿Moraba el pecado en Pablo que dijo esa expresión? Vamos a intentar verlo, porque hay algunos que creen que sí, pero yo creo que no, que en Pablo no moraba el pecado. Vamos a intentar exponer por qué. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, vamos a leer varios versículos, vamos a ir serpenteando por la carta de Romanos, porque para entender esto hay que leerse varios capítulos del libro de los Romanos, para entender este tema. Amén.
¿Por qué Pablo dijo eso? Romanos capítulo 3, Romanos 5:1, Romanos 6, 1 y 23. Vamos a leer esos versículos y mi esposa lo va a proyectar, si es posible, en la pantalla, para que no se tengan que mortificar con la palabra, pero pueden tener su Biblia abierta. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en actitud reverente en Romanos capítulo 3. Dice la palabra. Capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10, 5:1, 6:1 y 6:23. Dice la palabra en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice más adelante, el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo esa carta maravillosa. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Y dice el 23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a ir leyendo varios versículos en esta carta, en el capítulo 7, y vamos a leer también en el 8, y al final leeremos en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Porque para entender esto hay que leer varios capítulos, les repito, para entender por qué Pablo dijo eso. El pecado que mora en mí. Pablo le escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Imagínese usted con esto que hemos leído en Romanos 6:23. Imagínese usted que estamos en un juicio, ¿verdad? El procurador prepara un expediente, lo presenta, llama a los testigos y el fiscal presenta un discurso dilucido ahí, claro y transparente ante el juez con este tema. Y sin duda alguna, al final se declara culpable, condenado a muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Era de esperarse que fueran condenados a muerte, porque estaban destituidos de la gloria de Dios. Ya el informe ha sido presentado. No hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, ya están destituidos. Y la paga del pecado es muerte. Están condenados a muerte. Pablo está dilucidando esta carta a los romanos. Recuerde que la iglesia de los romanos era la iglesia imperial. Era la iglesia del imperio romano y estaba en la capital del imperio. El imperio romano, su capital, Roma. Entonces Pablo, que conocía varios de los miembros de esta congregación, pero no había podido juntarse ni reunirse con ellos. Conocía a varios de los miembros, porque Pablo no había ido cuando escribe esta carta. Pablo la escribe de la pluma de Tercio. Tercio es la persona a la que Pablo le dicta esta carta. Probablemente eso usted lo ve en Romanos 6:22. Cuando yo, Tercio, los saludo del Señor. Tercio es el que está con la pluma en mano escribiendo esa carta. Una carta, obviamente, escrita en griego, pero que los romanos eran romanos y hablaban los idiomas oficiales en latín. Entonces, hay que saber cómo escribir una carta para que no sea mal interpretada al traducirla quizás a otro idioma. Para que no fueran a malentender.
Y esta es una de las razones por la que Pablo les habla en primera persona. Imagínense usted que yo me parara aquí y le dijera a ustedes de alguna manera lo que Pablo dice en el capítulo 7, versículo 23. Pablo les dice a ellos, Romanos 7, 23, 24, Pablo les dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a cambiar y vamos a ponerlos a ustedes. Miserable de ustedes, ¿quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte? ¿Y cuál es su actitud hacia mí? Oye, pero ¿y este qué se cree? ¿Y este qué se cree? Este es un santurón que me está acusando de que ¿quién me librará de este cuerpo? Por eso Pablo les habla a ellos en primera persona, para ganar su empatía, para captar su subconsciente y que ellos tuvieran que analizar su conducta y decir, pero ven acá, Pablo tiene una conducta intachable. Yo veo la hoja de vida de Pablo. Amén. Y la mía. ¿Y entonces qué? Gloria a Dios. Entonces dice, miserable de mí, no de él. Y así Pablo le escribe a ellos en primera persona. Amén. No porque Pablo estuviera andando en dos aguas. Hoy ando en pecado y mañana ando bien ante Dios. Eso no es. Y hay muchos grandes expositores de la palabra históricos, que nunca han expuesto que Pablo habló en primera persona para ganar la empatía de los romanos. No porque Pablo andaba en pecado. Y muchos dicen como pretexto que como Pablo sentía que no podía porque era en la carne y en el espíritu. Eso no es así. Pablo era un hombre plenamente espiritual. Pablo era un hombre consagrado a Dios. Si usted cree que Pablo era pecador, entonces póngame una lista de su opinión de los pecados que usted cree que Pablo cometía. Primero, Pablo era un eunuco. Queda descartado eso ahí. No era un pecado de fornicación y adulterio. Pablo era un hombre eunuco por causa de la fe. Amén. Y quizás por causa de su dificultad y su problema de salud, decidió quedarse solo. Así es. Y era un galileo, fariseo de fariseo, conocía la ley al dedillo. Y luego fue llamado por el Señor. Amén. Así es. Pablo no era un hombre conflictivo. Pablo no era un hombre chismoso. Entonces, ¿de qué era que Pablo decía que no podía con esa carnalidad que había en él? Decía, no soy yo en mi carne. No, no son ustedes, es su carne. ¿Por qué? Porque los romanos eran el poder y eran perversos. Entonces Pablo quiere levantar la iglesia bajo los fundamentos de Cristo. Amén. Cuando usted lee en el capítulo 1, usted puede leer varios versículos. Usted va a entender cómo Pablo presenta a Cristo. Primero, en el capítulo 1, en la salutación de Pablo, ¿verdad? En la introducción de la carta, Pablo presenta a Cristo. Y luego empieza a detallar. Y le dice, no hay justo ni aun uno. Ahí lo descarta a todos. Entonces, luego Pablo, cuando Pablo le dice a ellos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo que sigue, usted notará que dice, gracias doy a Dios por Cristo, porque para eso vino Él. Entonces, Pablo salta automáticamente al capítulo 8 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo no lo dice, pero dice, Pablo dice, ahí estoy yo. Quien no cumple con los requisitos de esta carta, no está libre de condenación, porque anda conforme a lo dicho
anteriormente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, que debe morar en el creyente que ha sido transformado. Cuando leemos en Romanos 7, 7 al 9, nos dice el apóstol, detallando, ¿verdad?, ese capítulo, que nos trae dudas, porque Pablo habla de él. Pablo no quiere acusarlo. Cuando usted asiste a un psicólogo, el psicólogo, entre sus ideas, está en ganar su empatía, para que usted pueda entender lo que él quiere enseñarle a usted. Pero si él empieza a acusar a usted se va a irritar y no va a entender lo que él quiere que usted entienda. Por esto Pablo, que era un experto en la ley y en mostrarla de una manera diestra, por eso lo hace de esa manera. Prácticamente la única carta en la que Pablo se presenta como un pecador en primera persona, porque eran los romanos que estaba hablándole. Y él quería y anhelaba ir a conocerlos, a verlos a ellos. Y aún no ha tenido la oportunidad. Y eso lo comenta también en otro versículo, que él le dice que anhelo ir a verlo a ustedes. Y deseo que me vaya bien en ese viaje y poder estar con ustedes y compartir con ustedes. Conocí a varios de ellos, lo que él saludó al final, porque saludó a varios por nombre, supone que lo conocía, pero él no había ido a Roma y anhelaba ir a Roma. En el capítulo 7, versículos 7 al 9 nos dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Oiga lo que él dice, produjo en mí, no en ustedes. Pablo no quiere acusarlo lo más mínimo. Pablo quiere captar su atención para que ellos comparen la conducta y la personalidad del apóstol Pablo. Muchos sabían quién era Pablo, porque los que él saludó personalmente lo conocían. Y ellos seguro iban a estar allí y pensando, pero si Pablo dice que es él, ¿qué será de nosotros? Tenemos que intentar cumplir y ser como él. Dice Pablo, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo también recordaba cuando él perseguía la iglesia del Señor bajo la ley. Y Pablo obviamente sabía que la ley decía no matarás. Pero el consentir la muerte de una persona es participar de esa muerte. Y Pablo lo entendió cuando conoció al Señor. Pero Pablo les hablaba siempre en todos los textos en primera persona. Dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Romanos 7, 15 y 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. ¿Usted cree que el apóstol Pablo vivía diciendo una cosa y haciendo otra? Eso es imposible. Es imposible. Él lo exponía así para que ellos pudieran entender lo que él quería que entendieran. Así es. Y muchos expositores y lectores tienen una opinión de que sí, que Pablo era de carne y hueso. Que no lo hacía porque quería. Él no estaba en el espíritu, era la carne. Entonces, ¿qué hacemos? Quien piense así es porque no ha nacido de nuevo. Porque
Hay personas que quizás vienen a la iglesia, visitan la iglesia y se congregan en la iglesia, pero no han sido regenerados y el pecado mora en ellos. Pero en un cristiano regenerado mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, la transformación y el nuevo nacimiento nos toma solo un instante de nuestra vida, cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor. Pero la transformación y la santidad y llegar a ser como Cristo nos toma toda una vida. ¿Qué pasa? ¿Somos entonces libres para pecar? No. Hay una diferencia entre un cristiano que comete un error y cae en un pecado. Usted tiene que sentir un remordimiento interno. Usted está en un lago en el que sabe que hay cocodrilos y usted se cae por error. Usted da un salto y sube a la barca inmediatamente. Pero hay otros que se bañan en ese lago aún sabiendo que hay cocodrilos. Así es. Porque no hay temor en ellos. Así, el cristiano, cuando comete un error, debe sentir un remordimiento, debe sentirlo en su alma, porque el Espíritu Santo debe contristarle y contristarse. Esa es la diferencia. Usted podría caer, pero no puede quedarse tirado. Tiene que levantarse. Y el Señor está ahí. Y el Espíritu Santo siempre está ahí para recordarle a usted cuando comete un error. Y Él extiende su mano para levantarle. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Pablo podía cometer algún tipo de error, pero Pablo no se quedaba tirado. Cuando nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí Pablo salta al capítulo 8 y deja esa información ahí. Quien se encuentre en esa condición tiene que saber que tiene que dar el salto al capítulo 8 y andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esa es una parte importante que nosotros debemos entender. Nos dice la palabra en Romanos 8, 6, 8 y 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Él les dice muy claro. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, Pablo no agradaba a Dios. Si el pecado moraba en él. Si Pablo hacía lo que no quería porque no era capaz de tener un dominio propio, no agradaba a Pablo a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas Pablo asume y los exhorta y los motiva. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Dios lo que le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted sabe muy bien que una fuente no puede producir dos aguas. No puede morar el Espíritu Santo en un creyente y también andar en pecado. Así es. Amén. Eso es imposible que suceda. Y Pablo no es revestido del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que Pablo la pelea lo dejaron por muerto. Se sacudió y lo ayudaron a parar y se paró. Pablo mordió una víbora cuando salieron del naufragio. Y los habitantes decían, este sí es malo, Qué ¿verdad? pecado. Este que sí es un perverso grande. Porque mira, se sacó del mar en una tabla del barco y mira cómo murió esa serpiente, lo mató. Este es un perverso, es un criminal grande que traen esto. Este lo traen preso. Era preso Pablo iba, prácticamente.
Y Pablo se quedó muy tranquilo, Gloria a Jesús. confiando en su Señor. Amén. Entonces, cuando ellos vieron y esperaron el tiempo, deja que se hinche, tú verás cómo se cae. Y vieron que no aconteció lo que ellos esperaban. No, pero este hombre es un Dios. Así nosotros pensamos también. Amén. Esperamos ver las cosas para tomar una decisión. Hermano, no piense por lo que ves. Amén. Piensa con la mente. Piensa por fe. Amén. Gloria a Dios. Así es. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo les dice lo que nosotros siempre le decimos a las personas. Mas, ¿qué dice la Escritura? Dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cristo. Es difícil tomar esa decisión, pero es muy importante. Porque cuando usted toma esa decisión, está reconociendo que depende de Dios, que depende de Cristo, que depende del Espíritu Santo para alcanzar la salvación. Amén. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo les habla a ellos, ya él está fuera de la ecuación, porque él ya había confesado al Señor. Él le dice por eso que si confesares, que no es suficiente que ustedes vayan a la iglesia, le dice a los romanos. Le dice, ustedes tienen que confesar con su boca, no creer que es un simple Dios más, sino confesar con su boca que Él es el Señor y creer que fue levantado de los muertos, porque sabe usted que muchos se llevaron de los guardias. No, fue que no dormimos y vinieron y se lo robaron esta gente. Ese dicho se dice aún hoy, porque fue planeado por los sacerdotes, fariseos. Digan que no, que fue que ustedes se durmían y nosotros vamos a protegerlos, porque el que le robaban algo, siendo soldado, lo mataban. Amén. Como cuando el ángel sacó a Pedro, los soldados que estaban, todos fueron decapitados, porque se le fue Pedro. Amén. Entonces, nos dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Esto Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 10, su versículo 10. Que no es suficiente creer, hay que confesar y creerlo en nuestro corazón. Es muy bueno, porque por lo oír viene la fe. Cuando usted va a la iglesia, usted escucha la fe. Pero es muy importante creer y confesar y recibir la transformación que la palabra nos trae. La iglesia de los romanos es posible que se fundara cuando el Pentecostés, que muchos se entregaron al Señor en el día del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, y muchos judíos que viajaban a Roma en el día de Pentecostés de diferentes lugares, quizá volvieron a Roma y anunciaron a Cristo como Salvador, y la iglesia iba creciendo en Roma. Pero ninguno de los apóstoles fue el fundador de la iglesia de Roma. Gloria al nombre del Señor. El pecado tiene control de la persona en la que mora. Así, el Espíritu Santo tiene el control de la persona en la que mora. Amén. 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 A su casa quizás puede entrar un ladrón. Forza la llave, entra y roba.
Pero eso no significa que el ladrón habite en su casa. Él entró y robó. Así el Espíritu, el pecado puede forzar la puerta y entrar en nuestra vida. Y robar nuestra paz, robar nuestra comunión con Dios. Una cosa es ser hijo y creado por Dios, y otra cosa es estar en comunión con Dios. Cuando usted le dice a su hijo, haz esto, haz lo otro, ven a tal hora, y se queda por ahí, por la calle, no hace lo que usted le dice, es su hijo, sigue siendo su hijo, pero no está en comunión con usted. Se ha perdido la comunión, se ha perdido la buena relación. Así pasa con el ser humano. Cuando anda en pecado, se pierde la relación con Dios y se pierde la presencia del Espíritu Santo. Por lo cual creemos que Pablo no era el pecador que él anuncia en esta carta. Pablo quería convencerlo a ellos que al leer esta carta ya ellos habían iniciado la fe en Cristo, pero que llegaran a ser una iglesia con un fundamento verdadero en Cristo Jesús. Amén. Que se fundamentaran en la palabra y en las doctrinas que Pablo les enseñaba. Eso es lo que Pablo hace con esta carta. Así es. Usted podrá tener dudas, pero yo recomiendo que si tiene alguna duda sobre esto que Pablo dice, miserable de mí, que lea detenidamente esta carta para que pueda entender el por qué Pablo hace eso con los romanos. Pablo anhelaba compartir con ellos, eran sus hermanos en Cristo, y además Pablo era ciudadano romano, tenía el privilegio de ser ciudadano romano, y Pablo quería compartir con ellos. Es casi seguro que Pablo también hablaba el idioma que ellos hablaban, el idioma oficial. Entonces él quería ir allí, y por eso le envía esta misiva antes de ir, para ir allanando el camino, para ir creando los fundamentos para que fuera una iglesia santa y pura. Y por eso Pablo les habla en primera persona, siempre siendo él la persona más pecadora del grupo que él presentaba. Así pasa hoy en día. Quizás yo me equivoco y me presento como una persona santa y ustedes se sienten acusados. Mire, la persona más torpe, la persona menos conocedora de la palabra, no tiene conocimiento de ella y por tanto no alcanza la salvación. Pero también el que conoce la ley y la guarda, por eso no alcanza la salvación, sino por depender de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Usted no puede depender de lo que usted sabe. Tiene que depender total y absolutamente del Señor y de la presencia del Espíritu Santo en su vida. No se crea que por tener conocimiento usted va a alcanzar la salvación. Eso es bueno, agradable, pero usted tiene que depender cada día de la presencia del Señor en su vida. Amén. Cada día que pase, usted tiene y necesita clamar a su Dios y pedir fortaleza en toda debilidad que usted tenga. No renuncie a la batalla. Amén. Pablo peleó grandes batallas. Pablo peleó grandes batallas. Y en todas podemos decir que salió más que vencedor por medio de aquel que lo había llamado. Amén. No por medio del conocimiento que él tenía, sino por medio de aquel que lo había llamado. El Señor en su palabra nos dice algo muy importante. Mire, cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 3, usted va a entender que la mujer tenía toda la libertad que había y solo había una prohibición a la que el enemigo se refirió.
Ellos eran libres para hacer lo que quisieran con todo lo que había en el huerto. Solo de ese árbol no coman. El enemigo es astuto, hermano. El enemigo es astuto y no podemos ignorar sus maquinaciones. Amén. Así es. Y nosotros somos muy listos para justificar nuestras acciones negativas. Siempre tenemos un motivo como ella. No, él me dijo que ella, no, fue la serpiente. No fue ella. No fue. Fue ella, Señor, y yo que hablé contigo. El Señor te dice a ti, no me pongas pretextos. Amén. No justifique tus hechos. Depende siempre del Espíritu Santo para resolver tus problemas. Amén. Búscalo a Él en espíritu y en verdad. Porque tales personas Dios quiere que le busquen en este tiempo. Nuestro Señor nos dice en su palabra que hay un antídoto para superar toda tentación, todo lo que venga. Cristo en el huerto de Getsemaní les dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Esto lo dijo Cristo al hallarlo a ellos durmiendo cansados. En la madrugada ya estaba acercando el amanecer y el Señor estaba muy afligido. Y Él les dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios nos ayude a hacer su santa, divina, bendita y perfecta voluntad. Amén. Y a entender que somos llamados a andar de la mano con el Espíritu Santo. Amén. A no tomar como pretexto que Pablo era un pecador hoy y mañana un santo. Nosotros, si somos revestidos, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, debemos mostrarlo con nuestras acciones. Amén. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad hoy y siempre. Que Dios te bendiga y que le sea el Señor.